Bueno, buenas noches de vuelta. Cuarto intento de conexión. Esperemos que no tengamos que hacer lo mismo con los refuerzos de las vacunas COVID. Ahí estamos esperando que se sume el doctor Agustín Izaguirre, que tuvimos algún problema técnico con esto y vamos sumando gente. Disculpen las demoras, disculpen los problemas técnicos. Arrancamos en 2 minutos. Ahora cuando sume el doctor Izaguirre, que ya lo estamos sumando. Ahí estamos. No, todavía no. Bueno, damos unos minutitos de que se sume la gente y arrancamos. ¿Sí? Nos tomamos 2 minutos de que se sume la gente que estaba hace un ratito que se fue desconectando por el retraso nuestro. Mil perdones. Bueno, bueno. Habíamos pautado, bienvenido, buenas, otra vez, esta charla para Kinet es dirigida a médicos, también están invitados pacientes, por supuesto. La idea es, con toda la abrumadora información que tenemos de COVID y la cantidad de publicaciones que hay, decenas de publicaciones diarias de distinto grado de calidad, es pasar un poco en limpio, echar un poco de luz al tema de lo que es el post-COVID o el COVID prolongado. Surgen muchos dudas sobre el manejo, no hay recomendaciones duras todavía de ministerios ni de sociedades y difieren bastante a veces en algunas pautas y cosas, así que vamos a tratar de pasar un poco en limpio. La idea era hacer que esto sea una charla entre colegas y amigos con el doctor Izaguirre contestando las preguntas que fueran surgiendo. Estamos con un problema técnico para sumarlo a este vivo, así que por ahí podemos empezar con algunas generalidades para aprovechar el tiempo de la gente que ya se sumó, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar de lo primero. La idea es, por ahí, lo que habíamos hablado entre las preguntas que hizo la gente, una es, por ejemplo, cómo se define el COVID prolongado, ¿sí? COVID prolongado, long COVID, COVID largo, COVID long haulers, como por ahí dicen algunas bibliografías y un montón de excepciones. Hubo distintas definiciones a lo largo del tiempo de los primeros reportes que surgieron. La definición más aceptada por distintas sociedades, por el CDC, o sea, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, por la Organización Mundial de Salud, por el Servicio de Salud Británico, es, por ejemplo, todos los síntomas o signos clínicos que persisten a un mes de tener un diagnóstico de COVID y que no pueden ser justificados por otra causa, ¿sí? Eso sería un buen parámetro para decir una línea de tiempo cuándo podemos hablar de un COVID prolongado y cuándo podemos ponerlo en un algoritmo diagnóstico y de tratamiento. Eso responde un poquito la pregunta. Después otra cosa que se planteó entre las preguntas. ¿Cómo diferenciamos los pacientes? Si todos los pacientes pueden tener COVID prolongado, o necesariamente tiene que ser un paciente grave el que tiene síntomas prolongados de COVID o síntomas persistentes de COVID. Bueno, ahí también hay que hacer una gran diferencia entre los grupos de pacientes. Uno es el paciente que tuvo una enfermedad. Dividimos los pacientes en 2 grandes grupos, y esto también nos dice después cómo evaluarlos. Los pacientes que tienen COVID, que tuvieron COVID leve a moderado, versus los pacientes que tuvieron COVID grave o crítico. ¿Cuál es la división de aguas entre estos pacientes? Según la Organización Mundial de Salud, y las distintas sociedades se fueron sumando a eso, se define mayormente el paciente grave, el paciente que requiere una internación o que requiere oxígeno suplementario. O sea, requiere apoyo con oxígeno porque desarrolla insuficiencia respiratoria. Eso es un buen punto como para hablar de lo que es COVID, del paciente diferencial del COVID leve del COVID grave, ¿sí? El COVID leve del COVID grave. O sea, los pacientes que tuvieron COVID leve, que tuvieron un diagnóstico de COVID asintomático, mucha gente hoy en día tiene un diagnóstico sin síntomas de COVID, por 2 situaciones. Una, son contacto estrecho, un paciente con COVID, no tienen síntomas, y como tenemos recomendaciones, y como son las recomendaciones, se lo testea a los 7 días de ese contacto,
y ese paciente puede tener un diagnóstico de una PCR positiva para COVID o un test de antígeno positivo, tiene diagnóstico de COVID sin síntomas. Se aísla, completa el aislamiento, y es un paciente que a los 10 días de completar ese aislamiento, a los 10 días de completar de haber tenido ese test, y si no tuvo fiebre, no tuvo síntomas, ese paciente tiene una alta médica. Otros pacientes tienen COVID leve o moderado, o sea, son los que no requieren internación, no requieren oxígeno, y esos pacientes, una vez completados los 10 días de su aislamiento recomendado, sí mejoraron los síntomas, si no tuvieron fiebre las últimas 24 o 48 horas, de acuerdo a una nueva recomendación, esos pacientes, si no tienen síntomas persistentes, son pacientes que están de alta médica, digamos, y alta epidemiológica, o sea, que no contagian y que ya pueden reiniciar su actividad diaria. Ese grupo de pacientes, si no tienen síntomas persistentes, si no tuvieron síntomas graves durante la enfermedad aguda, ¿sí? O sea, el paciente tuvo COVID leve y no tuvo síntomas graves, tomamos como síntomas graves los síntomas cardíacos y los síntomas respiratorios, como la disnea o sensación de falta de aire, ¿sí? O sea, sensación de falta de aire, o síntomas cardíacos, como por ejemplo, dolor de pecho, palpitaciones, taquicardia o episodios de hipotensión, o sea, que se baja la presión. Esos pacientes probablemente no necesiten ninguna otra evaluación después de haber tenido su COVID agudo, y si no persiste con síntomas. Si ese paciente que tiene un COVID leve a moderado, que no requiere internación, tiene síntomas persistentes, evaluamos qué síntoma persistente, acuérdense la definición, un mes desde la fecha de inicio de síntomas, para poner un punto de corte y consensuar eso, ¿sí? En ese paciente, de acuerdo a los síntomas persistentes, se sigue la evaluación, ¿sí? Revisando un poco la bibliografía, vemos que los síntomas persistentes más comunes, tanto en los pacientes que tuvieron un COVID leve a moderado y los que tuvieron un COVID grave a severo, los síntomas más frecuentes son la astenia, o sea, el cansancio, que es el síntoma agudo más frecuente, post-COVID más frecuente, y después, a medida que fue avanzando la bibliografía, fuimos viendo cómo cada vez duraba más tiempo en algunos pacientes. Hubo publicaciones de astenia a los 2 meses, como una publicación de la revista JAMA, americana JAMA, de un trabajo de Carfi, uno de los primeros trabajos de COVID prolongado en pacientes internados con COVID. Esos pacientes reportaban hasta 2/3 de los pacientes referían astenia o cansancio a los 2 meses. Hubo publicaciones de síntomas autoinformados al principio, en agosto del año pasado, el CDC, en los cuales hablaban de síntomas persistentes también hasta el 90% de los pacientes, y así fuimos sumando a 8 meses y ahora 6 pacientes con astenia a 1 año de la internación, o sea, pacientes graves. En China hubo un reporte ahora, hace un par de semanas, también en JAMA, 2 grandes hospitales, 2.500 pacientes evaluados. En esos, de los que tuvieron graves, o sea, los que requirieron, los que estuvieron más graves, o sea, que tuvieron enfermedad grave por definición, un 45% relataba astenia o cansancio al año. Fíjense, casi la mitad de la gente, ¿sí? Después, ese síntoma se evalúa. Paciente con astenia, lo que se hace es, o cansancio, se hace una rutina clínica, y si tuvo síntomas cardíacos o síntomas respiratorios severos, como la disnea o sensación de falta de aire, continúa la evaluación. Otra fotografía, paciente que tuvo enfermedad grave. Paciente que tuvo enfermedad grave, habitualmente la mayoría van a necesitar una evaluación posterior, ¿sí? Obviamente, en pandemia, lo que vemos es que muchos pacientes tienen atraso clínico, atraso de sus controles clínicos habituales, por lo cual, a ese paciente, esta es una oportunidad de prevención y de actualizar el control clínico del toque, ¿sí? Otra pregunta frecuente que surgió acá, entre las que fuimos viendo que hacían, una era, ¿cuándo se puede retomar la actividad física? Bueno, de vuelta, diferenciamos pacientes. Enfermedad leve o moderada, que no se internó, que no tiene síntomas persistentes, completó el aislamiento, 7 días libre de síntomas, inicia la actividad física. Ahora vamos a ver cómo inicia. Paciente que tuvo enfermedad grave requiere evaluación. Cuando hablamos de evaluación de la enfermedad grave, es el que estuvo internado, que estuvo hipoxémico, que tiene síntomas persistentes, o que tiene síntomas persistentes, tuvo una enfermedad leve, pero tiene síntomas persistentes, cardíacos o respiratorios. Esos pacientes, uno hace una rutina de laboratorio, un examen físico. Si tienen disnea, es prudente hacer a lo largo del tiempo, quizás al mes, una radiografía de tórax si no tiene ninguna imagen, y se puede hacer una ecografía cardíaca como screening inicial.
Si, bien, esos pacientes es lo que uno haría. Si el paciente tuvo COVID leve a moderado y tiene que retomar su actividad física también, hay que ver. Si persiste con síntomas, es una evaluación más exhaustiva, ¿sí? Que eso puede incluir una rutina de laboratorio, un examen físico, un laboratorio que incluya, si tuvo síntomas cardiovasculares, marcadores de injuria miocárdica, o sea, troponinas, y un electrocardiograma, ¿sí? Hubo varias series de reportes en los cuales se vio que había distintos grados de afectación cardíaca, y el fantasma que tenemos los médicos, tenemos los pacientes, es los pacientes que desarrollan miocarditis, por ejemplo, inflamación del corazón. Vimos distintas series de casos que hubo distintos reportes a lo largo de la pandemia que hablaban de distintos grados de afectación del corazón y de miocarditis. Miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco que no tenga una causa isquémica, ¿sí? Si uno tiene inflamación del miocardio, o sea, el músculo cardíaco, que lo vemos por clínica, o sea, dolor torácico, laboratorio, elevación de las troponinas, ¿sí? Como marcador, y que no tenga una causa isquémica, o sea, que las coronarias son normales, ahí podemos hablar de miocarditis. Por lejos, la principal causa de miocarditis es la causa viral. Dentro de los virus se describió últimamente en la gripe y se describió también en el COVID. Esto está muy bien descrito en pacientes críticos. Hasta hubo serie de casos que hasta un 60% de los pacientes críticos, incluso una publicación reciente acá de pacientes en Argentina reportó que hasta un 20% tenía hallazgos de miocarditis. Y está bien documentado el paciente crítico. ¿Cuál es el tema? Los pacientes leve a moderado que tuvieron COVID asintomático. Hubo por suerte una publicación el mes pasado de Circulation, una revista americana de cardiología en la cual evaluaron a atletas universitarios. ¿Sí? Vieron que en los colleges, en las universidades o colegios de Estados Unidos, se vio que hay mucho deporte universitario que es semiprofesional, semiprofesional, o amateur. Y vieron ahí que estos deportistas jóvenes, gente en un promedio de 20 años, ¿sí? Mayoría hombres, evaluaron 20.000 pacientes, de esos 20.000 pacientes, 3.000 pacientes habían sido positivos para COVID, fíjense la incidencia del COVID, y en esos pacientes separaron muy bien dos grupos, ¿sí? Eligieron pacientes que tenían síntomas persistentes, los estudiaban, y agarraron 200 pacientes al azar. Los 200 pacientes al azar, o sea, sanos, sin síntomas persistentes, pero que habían tenido COVID, les hacían resonancia directamente, resonancia cardíaca. En esos pacientes, hasta un 3% tenía resonancias alteradas. ¿Qué quiere decir esto? Parecía que tenía inflamación del miocardio, pero solo por resonancia, sin ninguna clínica. ¿Cómo se interpreta eso? Todavía no lo sabemos, ¿sí? En cambio, lo que hicieron, que me parece un buen enfoque para los pacientes que quieren iniciar una actividad física profesional o amateur subiendo en intensidad, lo que hicieron fue, que esta es otra de las preguntas, ¿cuándo retomar la actividad física? Lo que hicieron fue, al paciente que tenía síntomas persistentes, usaron una tríada diagnóstica, o sea, 3 estudios diagnósticos. Laboratorio con troponinas, electrocardiograma y una tríada, dije, y ecografía cardíaca. El ecocardiograma transtorácico, ¿sí? Un estudio sencillo, rápido, hecho por un buen operador, se hace en minutos y da muchísima información. En estos pacientes, lo que vieron, que los que tenían algunos de esos 3 elementos alterados, avanzaban a la cardioresonancia magnética, ¿sí? En cada punto, menos del 1% tenía alguna alteración, ¿sí? Y de esos los que avanzaban, solo el 0.5 tenía una alteración a la resonancia magnética. O sea, tenían criterio de miocarditis por uno de esos 3 elementos diagnósticos, con síntomas, algunos, otros no, y con síntomas y avanzaba una cardioresonancia magnética alterada. O sea, tenían miocarditis probable, ¿por qué? Porque no tenía una biopsia del corazón. Acuérdense que el diagnóstico de miocarditis confirmada, por los criterios, que ahora se me fue el nombre, por criterios diagnósticos, fue una biopsia endomiocárdica. Al no tener biopsia endomiocárdica, o sea, del endocardio, del miocardio, esta era endomiocarditis probable. De esos atletas que tenían miocarditis probable, que era 21 entre el grupo, todos tuvieron una evolución benigna, ¿sí? Hubo una sola muerte, no asociada al COVID, en estos pacientes, una muerte súbita, no asociada al COVID, y 5 se internaron, entonces, de la población total de los 3.000 pacientes que habían dado vuelta, por motivos no COVID, o sea, no relacionados al COVID, ¿sí? O no cardíacos, por lo menos,
¿sí? O sea que fíjense, cuando usamos criterios diagnósticos, o sea, nos basamos consensuadamente en síntomas, y hacemos estudios de acuerdo a esos síntomas, como aumentamos la sensibilidad de las pruebas diagnósticas de 4 a 6 veces, ¿sí? O sea, ¿cuál es la recomendación? Paciente que tuvo COVID leve a moderado y quiere reiniciar su actividad física, que esto coincide en las distintas guías, hubo guías canadienses que hablaron de esto, hubo una publicación de enero del British Journal of Medicine que hizo una revisión junto con pacientes, muy buena, muy práctica. Todo lo que estamos hablando, toda la bibliografía va a estar después en infomed.com.ar, en estas 48 horas va a estar esta charla con toda la bibliografía adjunta para que los que quieran ahondar un poquito más sepan en qué nos basamos. Estamos tratando de hacer todo fundado hasta acá. Bueno, estamos esperando que se sume Agustín, que ya estamos tratando de sumarlo de algún modo, pero bueno, avanzamos un poco más con las preguntas, ¿sí? Se lo vamos a hacer un poco más aburrido que lo que pensábamos, disculpen. Bueno, entonces, paciente, COVID leve a moderado, completo de aislamiento, 7 días sin síntomas, si no tiene síntomas persistentes, puede reiniciar la actividad. Si tiene síntomas persistentes, entraría en este algoritmo de esta triada diagnóstica y de acuerdo a la alteración, avanzar con más estudios, ¿sí? Muy buen pronóstico, muy baja incidencia de enfermedad cardíaca en los pacientes leve a moderados y muy buen pronóstico, ¿sí? ¿Cómo se inicia la actividad física? En toda esta población de pacientes, hasta ahora lo que vimos mejor es eso que se publicó en el British Journal of Medicine en enero, que es el inicio de actividad física graduada. Ahí pautan 5 etapas, los canadienses pautan 7 etapas, en las cuales la actividad física va siendo incremental, o sea, se maneja de bloques semanales o bisemanales, o sea, toda la semana trato de hacer la misma intensidad de la actividad física, ¿sí? Siempre tratando de llegar al final de toda la recomendación, de los 150 minutos semanales de actividad física aeróbica ligera o actividad aeróbica intensa, 75 semanales, más 2 días de alguna musculación liviana. Iniciamos con actividad física graduada, la actividad de un día uno se tiene que lograr reponer al día siguiente, y a la hora de haber hecho actividad física uno tiene que poder haberse recuperado aunque sea parcialmente, ¿sí? O sea, un día mantengo una actividad, por ejemplo, hoy camino 4 kilómetros, si mañana estoy bien, mañana puedo caminar lo mismo, mantengo esa actividad toda la semana, y si no tengo síntomas severos, o sea, disnea, palpitaciones, me desmayo, casi me desmayo, síncope o dolor de pecho, y me repongo, o sea que no tengo un estenia, un cansancio exagerado, a la otra semana puedo subir ese bloque un poquito más. Por ejemplo, pasamos a los 5 kilómetros. Y así hasta poder en 4 a 6 semanas volver al nivel de actividad física habitual. Punto importante, siempre tener en cuenta esto, recuperarse el día siguiente, recuperarse la hora, que no aparezcan síntomas de severidad, como los que nombramos, porque eso lleva a la evaluación que habíamos hablado en esa tríada diagnóstica por lo menos, ¿sí? Más o menos en esto coinciden todas las recomendaciones, ¿sí? Y se ve que es relativamente benigno el curso. En el paciente estuvo grave, lo evaluamos de acuerdo a los síntomas que tenga y llegamos a lo que haga falta, ¿sí? Bueno, esas serán las preguntas en cuanto a deporte, actividad física, definición, síntomas persistentes. Después hubo preguntas viendo un poco de cuáles son los síntomas más frecuentes. Síntomas frecuentes varían. Hay un montón de publicaciones de distinta calidad. 2 publicaciones recomendamos. Una, British Journal of Medicine, fines de julio del año pasado, una revisión de post-COVID con fisiopatología, y repasa varias publicaciones, las de mejor calidad. Otra publicación, llama 26 de mayo, una revisión de 45 estudios, más de 10.000 pacientes, y evalúa la calidad de los estudios de post-COVID. La calidad es intermedia a baja de la mayoría de los estudios, ¿sí? Así que, muy importante, lean todo lo que puedan, aprendan todo lo que puedan, pero de seleccionar bien lo que uno va a leer, ya que el tiempo es finito, y la verdad que es masiva la información que estamos recibiendo. Después, vamos a las preguntas. Hablo y me contesto. Eso es algo nuevo que no habíamos pautado, pero bueno. Vamos a tratar de ir respondiendo a las preguntas que van surgiendo, ¿sí? Y de aburrirlos lo menos posible. Bueno, ahí vamos a ver las preguntas que teníamos. Bueno, acá preguntaban, por ejemplo, sobre la anosmia, sobre la alteración del olfato, ¿sí? 1. ¿Cuál es la incidencia? Ya vieron. Trabajo argentino de la Sociedad de Olfato, una colega, la doctora Ana Cofre, participó y lo comentó el trabajo en Infomed. Vimos acá que el reporte de pacientes
que tenían como primer síntoma la anosmia o digeusia, casi un tercio, ¿sí? Después, que en la evolución sumaban anosmia y digeusia por encima del 75% en algún momento y menos la afectación del gusto. Acuérdense, el gusto tiene un 70% de olfato en sí, o sea que si ustedes pierden el olfato, el gusto se va a afectar siempre. Pero el camino inverso no se afecta tanto. ¿Cuánto dura la anosmia de digeusia? Bueno, 2 publicaciones, una población estudiada de llama de 100 pacientes, que la evaluaron a los 6 meses y vieron que a los 6 meses el 15% de la gente que había perdido el olfato todavía lo había perdido, o sea que el 85% recupera 6 meses, y esa población la hicieron durante un año, también en llama, se publicó después, 6 meses después, vieron que solo el 3.9% de los pacientes seguía con pérdida de olfato. Eso evaluado, en una población evaluada, parte síntomas autoinformados, o sea, siento que no recupero el olfato, pero es subjetivo, y también objetivamente con pruebas, vieron que esa población seguía sin mejor olfato. O sea, 96.1% de los pacientes que ustedes vienen a un consultorio y les preguntan, estoy con anosmia, ¿no recupero el olfato? Lo recuperan, ¿sí? O sea que es de buen pronóstico. Después, una pregunta en relación a esto. ¿Qué terapia recomiendan para acelerar la recuperación del gusto y el olfato? Piensen que la pérdida del olfato depende mayormente de una lesión neurológica, si es asociada al COVID. El SARS-CoV-2, unido a su receptor en las células del bulbo olfatorio, genera lesión genera inflamación de la región y lesión de esas neuronas. O sea que, ¿qué pasa? Hay muerte de neuronas y hay otras neuronas que compensan la función. ¿Qué es lo importante? Cuando esto se prolonga en el tiempo, y esto, las recomendaciones difieren entre las distintas sociedades, es descartar causas secundarias de anosmia o digeusia. Por ejemplo, una causa muy frecuente es la patología de los senos paranasales, o sea, paciente tiene sinusitis crónica, quizás tiene alteración del olfato y del gusto por ello. O sea que por ahí uno puede hacer una imagen, hacer una radiografía, la famosa frontonasoplaca, o una tomografía para ver si tiene patología sinusoidal. Si la tiene, tratarla. Acá preguntan sobre el uso de los corticoides en esto. Bueno, el corticoide, el beneficio que tiene en la anosmia de digeusia es cuando no hay patología obstructiva, o sea, patología rinosinusoidal o rinosinusitis crónica o aguda, entonces uno trata con corticoides locales o antihistamínicos, objetivos, mejorar eso, y eso uno puede mejorar, ¿sí? Después viene, en los pacientes que se prolonga a lo largo del tiempo, por eso les decimos, paciencia, va a mejorar, probablemente estés mejor de lo que pensás, porque cuando se mide objetivamente, la mayoría de los pacientes están mejor de lo que piensan y por encima del percentilo 10 de la población. Uno mide objetivamente y uno trata de primero tranquilizarlo, después evaluarlo y a veces derivar, y muchas veces se prolonga en el tiempo, por ejemplo, de acuerdo a la ansiedad del paciente, de acuerdo a la ansiedad del médico también, derivarlo a un servicio de olfato, que hay servicios establecidos, y se hace una rehabilitación del olfato con distintas esencias, olores comunes, pero obviamente mucho más técnico como se lo estoy diciendo, se hace esa rehabilitación del olfato, ¿sí? Y entonces, o sea, pérdida de olfato, buen pronóstico, corticoides no hay ninguna recomendación, y para hacer la recuperación, probablemente el tiempo es lo que más ayude, ¿sí? Después, otra pregunta que han hecho. Pregunta la miocarditis y si tiene relación con la gravedad de la enfermedad. Bueno, como hablamos ahí, justo la miocarditis vimos 2 grupos de pacientes, pacientes críticos y pacientes leve a moderados. Pacientes leve a moderados, muy poca frecuencia, buen pronóstico, por encima de, perfecto, por encima de, estoy leyendo preguntas, disculpen, por encima de el 0.5% podemos decir que tienen afectación del miocardio objetiva con repercusión clínica, mayoría de cuadros leves, bajo reporte de enfermedad grave. Pacientes graves, mucha más incidencia, último reporte, un trabajo argentino, muy bien documentado a nivel nacional, con hasta un 20% de pacientes con miocarditis, un 20%, y ahí sí asociado a mortalidad y a un pronóstico distinto, ¿sí? Series de pacientes internados, en otras publicaciones, hasta 60% de afectación miocárdica, ¿sí? Miocárdica no isquémica, cuando hablamos, pero también puede haber patología isquémica asociada, ¿sí? Después surgieron preguntas sobre la miocarditis asociada a la vacunación. ¿Qué pasa? Muchas publicaciones americanas, y muchos nos preocupaba la vacunación porque no teníamos vacunas de ARN. Ahora las tenemos. Vacuna de Pfizer, vacuna de Moderna, son las primeras vacunas de ARN que tenemos, estamos vacunando población, se dieron segundas dosis de vulnerables, para completar los esquemas de Sputnik, que estaba
faltó el segundo componente, se dieron en jóvenes también, porque está aprobada, con en Estados Unidos está aprobada para jóvenes de 12 a 16 años, de 12 a 17 años, más todos los adultos, está aprobada. No hay vacunación todavía por debajo de 12 años, está aprobada por el CDC ni por el FDA en Estados Unidos. Entonces empezamos los reportes, no le prestaba atención, y ahora le estamos prestando más atención porque tenemos millones de dosis de vacunas de ARN disponibles. Bueno, ¿qué se vio? La incidencia de la miocarditis o pericarditis en pacientes vacunados con vacunas de ARN se vio, primero que la incidencia es baja, pero es mayor que en la población general. La población general se ve en Estados Unidos de 1 a 10 casos casi. 1 a 10 casos, esperen que voy a buscar el dato porque no quiero mentirles, 1 a 10 casos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Con las vacunas, lo que se vio que el riesgo aumentaba 4.5 veces más. Entonces uno dice, ¿cómo me va a dar una vacuna que me va a subir el riesgo 4.5 veces de tener miocarditis? Primero, fenómeno que se vio de la miocarditis es mayormente con las segundas dosis de vacunas ARN, una publicación muy buena de agosto de JAMA, que vieron, hay una base de datos muy grande en Estados Unidos que es la de Veterans Affairs, o asuntos de veteranos. O sea, los veteranos tienen un sistema de salud en el cual veteranos de guerra, o de servicio activo, en realidad, y el Veterans Affairs los cubre, su cobertura de salud, digamos, aparte del Medicaid. Lo que se vio ahí es que aplicaron 2.8 millones de dosis de vacunas ARN mensajeras, o sea, Pfizer y Moderna. Y lo que vieron ahí, vieron la incidencia de miocarditis en esa población. Vieron que la incidencia era 4.5 veces mayor, tuvieron 21 casos de miocarditis reportados. Esos 21 casos, ninguno tuvo desenlace fatal, y vieron dos cosas puntuales. Uno, esto es una población joven, militares activos, ¿sí? Mayormente hombres también. Vieron que todos los casos leves, no tuvieron muertes asociadas a casos de miocarditis o pericarditis, todos fueron después de la segunda dosis, entre los 4 días de la segunda dosis, y de los 23 casos que reportaron, los 3 casos que fueron después de la primera dosis habían tenido COVID. O sea que se comportó como si fuera una miocarditis de causa eosinofílica o alérgica, ¿sí? O alérgica. A ver si puedo sumar a Agustín Izaguirre, que lo extrañamos. No, todavía no lo puedo sumar. Se transformó en un monólogo. Ahí vamos a seguir insistiendo. Bueno, entonces, mayor incidencia de miocarditis asociada a las vacunas de ARN, no tan bien documentadas, porque tampoco las buscamos, quizás si no las reportamos en las vacunas adenovirales o virus inactivado que tenemos, pero un dato muy importante. O sea, la incidencia aumenta 4 veces con las vacunas de ARN, cuadros leves, buen pronóstico. Pero los pacientes, ¿cuánto es la incidencia de miocarditis en el COVID? 16 veces mayor que en población general, con una salvedad. Uno no se agarra solamente una miocarditis o una pericarditis. Uno se agarra todo el otro que da el COVID, insuficiencia respiratoria, anomia, post-COVID, todas las complicaciones. O sea que por eso recomendamos fervientemente la vacunación con la vacuna que tengan disponible al momento en que puedan vacunarse y completar los esquemas de vacunación, ¿sí? Amplio beneficio de las vacunas por sobre los riesgos, ¿sí? Ahí creo que respondimos. Bien. Ahí seguimos viendo algunas preguntas más. Bien. Acá preguntan, volvemos a repetir corticos nasales, miocarditis por vacunación estamos. ¿Hay disminución de la capacidad pulmonar y tiene relación con la gravedad del curso de la enfermedad? Correlación clínico-radiológica de esto. Causa de disnea persistente, bien. Bueno, se vio en muchos pacientes, vamos a ver algunas preguntas, perfecto, ahí vamos a verlo. Hay preguntas de caída del cabello, para no olvidarme. Hay algunos pacientes que, principalmente se vio que los pacientes que están gravemente o críticamente enfermos, en esos pacientes se estudió, se hizo un muy buen trabajo, ¿sí? En el cual sobre 800 casos en el Reino Unido, 800 internados graves o críticos, los siguieron, al mes los llamaron por teléfono y les preguntaron cuáles tenían síntomas persistentes. O sea, síntomas persistentes de disnea, astenia marcada, palpitaciones, síntomas cardíacos. En esos pacientes, los que relataron que tenían persistencia de síntomas, a las 2 semanas más, o sea, a las 6 semanas fecha de inicio de síntomas, le hicieron una tomografía de tórax, ¿sí? Una tomografía de tórax y pruebas de función pulmonar. En esos pacientes vieron que un 5% tenían una enfermedad pulmonar intersticial inflamatoria. Esos que tenían una enfermedad pulmonar intersticial inflamatoria en la forma de miocarditis, me fui para otro lado, en la forma de neumonía organizada, ¿sí?
algunos se les hizo inclusive biopsia pulmonar, les indicó a los 2 meses un ciclo corto de 3 semanas de corticoides. En esos pacientes, ¿sí? En esos pacientes que se le indicó los corticoides, se vio mejoría clínica en la mayoría de los pacientes. O sea, mejora mucho el pronóstico de los corticoides de esos pacientes. Hay un trabajo muy bueno publicado recientemente en una revista americana de medicina respiratoria por el doctor Daniel Zamolsky, colega y amigo, que él reclutó 18 pacientes de sanatorios sanatorios de instituciones médicas privadas, y basado principalmente en estudios franceses, también los identificó, los clasificó, varios tuvo resultado histopatológico, y iniciaron tratamiento con corticoide con mejoría clínica. No hay una recomendación formal a esto, pero la verdad que las series de casos que tenemos reportadas, incluso ese trabajo de 800 pacientes y esta enfermedad inflamatoria post-COVID, es parte del post-COVID, que deteriora la función respiratoria, en pruebas objetivas, o sea, en espirometría, pruebas de volúmenes pulmonares, DLCO, o sea, difusión de oxígeno, se vio que mejoraban con estos tratamientos. Después le vamos a poner las referencias cuando hagamos la reseña de todo esto en Infomed, y esté subida esta charla en Infomed. Bueno, causa de disnea persistente, la disnea, síntomas de severidad, siempre importante, descartar hipoxemia, ¿sí? ¿Qué pruebas tenemos por hipoxemia? Y hay un grupo de médicos que los martillamos durante más de un año con esto. Bueno, fundamental, un cambio de juego en el COVID, más importante que todo lo que puedan hacer de imagen y todo, fue el saturómetro. Nos amigamos todos con la saturometría de pulso. Tomamos hipoxemia con valores 94% menores, y eso nos definió los pacientes graves y el manejo que hicimos en pacientes ambulatorios e internados. ¿Qué pasa? Muchos pacientes no tienen hipoxemia manifiesta. Entonces, el paciente no tiene hipoxemia manifiesta, o sea, en reposo, o sea, que se sature, está bien la saturación, en ese paciente hacemos una prueba que se llama test de la silla, ¿sí? Test de la silla es una de las pocas pruebas validadas, o con más validación, para ver si hay hipoxemia oculta y riesgo de que el paciente tenga insuficiencia respiratoria. Paciente se siente y se levanta de una silla durante 1 minuto, todas las veces que pueda, de acuerdo a su capacidad, se toma la saturación antes de iniciar esa prueba, se toma la saturación después de iniciar esa prueba. Si la saturación cae más de 3 puntos, el paciente tiene hipoxemia oculta. O sea, ese paciente es un paciente que probablemente se puede poner grave. Ese lo jerarquizamos, ¿sí? O sea, esto también nos sirve en la evaluación del COVID persistente, ¿sí? En el COVID persistente, o sea, el paciente sigue con disnea después de superar la enfermedad aguda, lo evaluamos, vemos la saturación, vemos que no está hipoxémico, se le puede agregar una imagen de tórax, siempre inicialmente una radiografía. Como hablamos de neumonías respiratorias, perdón, de neumonías de causa viral, a veces la placa, o tenemos que tener mucho ojo clínico, o no nos aporta, o no tengamos la sensibilidad diagnóstica para diagnosticarlo, a veces la tomografía nos pone blanco sobre negro. Pero habitualmente recomendamos la tomografía principalmente, como habíamos hablado, ese trabajo de 800 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial respiratoria, sería una buena opción recomendarla a partir de las 6 semanas de la fecha de inicio de síntomas, y las guías británicas, o sea, del Servicio de Salud británico, la recomiendan a partir de las 3 semanas tener una radiografía de tórax en los pacientes que persisten con síntomas. Disnea leve tienen todos los pacientes. La disnea leve sería la disnea de esfuerzo principalmente. No es normal la disnea de reposo a mínimos esfuerzos, ¿sí? Todos los cuadros virales, muchos cuadros virales, cursan con disnea leve, tanto en agudo como luego en enfermedad aguda, ¿sí? En esos pacientes evaluamos, o sea, si persiste en el tiempo, como dijimos, pongamos un momento, unas 6 semanas más o menos para evaluarlo, se puede hacer tomografía, se puede hacer prueba de función pulmonar, se puede hacer un test de marcha 6 minutos, para poner un número a eso, o si hay algo. Y si tenemos un paciente que tiene disnea con radiografía de tórax normal, con tomografía de tórax normal, o que no justifique la disnea, con una ecografía cardíaca normal, ¿sí? Que no tenga una patología asociada, con laboratorio normal, siempre que uno tiene disnea, descartar anemia. El paciente puede tener disnea de otras causas, no solo el COVID es causa de disnea. O con prueba de función respiratoria normal, avanzamos con lo que puede ser una rehabilitación respiratoria, por ejemplo. Una rehabilitación, por ejemplo, hay centros, aquí en quienes se hace, rehabilitación respiratoria, rehabilitación de estos pacientes que están sumamente debilitados, sin enfermedad clínica, o también con enfermedad clínica. Cualquiera de las cosas que encontremos, todas se pueden rehabilitar, ¿sí? O sea que uno lo que hace es siempre evaluación clínica, y el clínico ve si hace falta la evaluación especialista y recurrir a un servicio de rehabilitación, que hay muy buenos servicios, por ejemplo, acá en Quinet, ¿sí? Bueno,
¿Cuánto? Bueno, acá otras preguntas. Otra pregunta. ¿Cuál es el riesgo relativo de enfermedad grave y muerte en vacunados versus no vacunados frente a las nuevas variantes de preocupación? ¿Sí? Bueno, esto es muy buena pregunta. O sea, ¿qué pasa con las variantes nuevas? ¿Qué pasa con el riesgo de muerte e internación? Nosotros en el COVID, en los pacientes, tenemos resultados de gravedad que nos importan. ¿Qué es grave para un paciente con COVID? Una, internarse. Dos, requerir terapia intensiva. Y tres, la más grave de todas, morirse. ¿Sí? En esas tres situaciones son los resultados adversos del COVID que siempre jerarquizamos mucho en los pacientes agudos. ¿Sí? Entonces, ¿qué evaluamos mayormente? La protección, la protección de las vacunas. Las vacunas, todas, coinciden en que son altamente efectivas en la prevención de la muerte y de la enfermedad grave. ¿Sí? O sea, los pacientes vacunados no son generalmente los que se mueren, o se mueren mucho menos, y algunos en especial, que después lo vamos a ver, y los pacientes vacunados se internan menos. ¿Sí? O sea, teniendo el criterio de enfermedad grave la que se interna, las otras no, si no hay ningún factor distinto, que no se puede hablar en la casa o en otra situación, son altamente protectivas contra esto. Las vacunas evaluadas, lo que se vio es que las vacunas de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Johnson, la vacuna Oxford-AstraZeneca, que son las que tenemos más documentadas, pues son británicas americanas, y las vacunas nuestras con números locales, que la verdad me parece bastante bien, inclusive el Sputnik tiene un muy buen trabajo contra la variante Delta, que es un trabajo ruso, revisado por pares, también publicado en una revista importante, se vio que tiene alta protección, por encima del 90%, por encima del 85% contra enfermedad grave, cercana a un poco menos de lo que fueron los ensayos clínicos que fueron contra la variante original, o contra la variante original le decimos la cepa nativa, y ahora con las variantes del alfa, al alfabeto romano, y principalmente la delta, que es una de las que más nos preocupa ahora, se vio que cae en eso. ¿En qué cae más la efectividad de las vacunas? La efectividad cae es contra la enfermedad, o sea, contra que el paciente se contagie y contra que el paciente desarrolle síntomas. ¿Sí? Tiene protección, pero es menor. Se vio que un trabajo sobre 40.000 personas en el Reino Unido, 40.000 pacientes, en 8 meses siguieron, vieron cuántos se habían internado. O sea, tomaron 40.000 internados en 8 meses y vieron cuántos estaban vacunados completamente. O sea, paciente que se contagia de COVID completamente vacunado, que son los pacientes que reciben 2 dosis de vacuna y pasaron más de 14 días la segunda dosis, o sea, un paciente completamente vacunado que se debería estar protegido, o el paciente que recibe una vacuna monodosis, como por ejemplo ser la de Janssen o Johnson & Johnson, o por ejemplo la CanSino, que no tenemos tanta experiencia acá. En esos pacientes que haya pasado 14 días de esa dosis, en esos pacientes lo que se vio es que si se infectan, esa infección se llama infección irruptiva. Ese mismo paciente que tiene infección irruptiva y se muere, se llama muerte irruptiva. El término en inglés es breakthrough infection, breakthrough death, perdón por la pronunciación, parezco un troglodita, pero en ese grupo de pacientes, en esos pacientes, la acepción más aceptada para definirlo es irruptiva como infección. ¿Sí? Le digo porque por eso al traductor y lo lleva para cualquier lado. Se vio que solo el 3% de los pacientes eran pacientes que estaban completamente vacunados. El 97% de los pacientes eran un 84% que había recibido, no estaba vacunado, un 14%, un 15%, 13% que había recibido una sola dosis, y solo un 3% de los pacientes, 3% eran no vacunados. ¿Sí? Por lo cual, altamente efectivas las vacunas contra la internación, inclusive Delta. Piensen que Delta domina en el Reino Unido desde un par de meses antes de que cerrara este registro. ¿Sí? Después evaluaron 51.000 muertes asociadas al COVID en el Reino Unido. ¿Sí? Esas muertes irruptivas, cuando van a ver cuántos eran pacientes completamente vacunados, son el 0.5% de los pacientes eran vacunados. Alta nivel contra la protección. Piensen que el 99.5% de los pacientes que murieron de COVID en el Reino Unido, sobre 50.000 pacientes no vacunados o no completamente vacunados. Por eso es fundamental vacunar, y las 2 dosis de vacuna con Delta, baja mucho la efectividad de las vacunas, en general con una sola dosis. Por eso nos apuramos a vacunar a toda la población. De estos pacientes, que es importante ver por qué se murieron, quiénes se murieron para ver si hay que hacer algo más. ¿Sí? De esos pacientes, en este trabajo británico publicado en el British Journal, se vio que
2/3 eran hombres, los hombres nos morimos más con el COVID, desgraciadamente, y se vio que el 13,1% de esos pacientes eran pacientes inmunocomprometidos. Los inmunocomprometidos se morían 2 o 3 veces más que los pacientes no inmunocomprometidos. Ahí identificamos una población, o sea, hombres, que es difícil reforzar a todos los hombres, pero inmunocomprometidos, tomando como inmunocomprometidos criterios más o menos estándar, que son trasplantados, que son los pacientes con HIV, los pacientes con demencia, Parkinson o síndrome de Down, o sea, con enfermedad neurológica, pacientes geriatrizados también, tenían más mortalidad, y vieron que los pacientes mayores de 80 años tenían 3 veces más mortalidad, 3 veces más riesgo de internación, cuando vacunados versus no vacunados. Que en vacunados versus no vacunados, en la franja de menores de 70, vieron que el riesgo era no vacunados contra vacunados, 5 veces más internación, 5 veces más muerte, no vacunados versus vacunados. O sea, fíjense, acá identificamos dos cosas. Primero, vacunas altamente efectivas contra la internación, solo el 3% de los internados de esta gran población, ¿sí? Más de 40.000 pacientes eran vacunados completamente. Altamente efectivas contra la muerte, solo el 0,5%. O sea, 1 de cada 200 pacientes eran pacientes completamente vacunados. Y identificamos también las poblaciones más vulnerables. ¿Qué quiere decir más vulnerables? Quizás algo tenemos que hacer con eso. O sea, reforzar la medida de prevención, o quizás son los candidatos a recibir una tercera dosis de vacuna, ¿sí? Y en esos pacientes identificamos inmunocomprometidos con más riesgo y las poblaciones más añosas de 80 años quizás necesitan alguna otra conducta preventiva. Sí, esperemos ahí haber respondido esa pregunta. Otra pregunta que surgió acá en el chat: mecanismo de la caída de cabello. Caída del cabello, uno de los 5 síntomas más frecuentes en alguna serie de casos, pacientes leves inclusive. El mecanismo se llama efluvio telógeno, es una alteración entre la regeneración y la muerte del cabello, en la cual gana la muerte y los folículos pierden y empieza a crecer el cabello. Es un proceso benigno, inherente a toda enfermedad crítica o a todo estresor físico o clínico o psicológico. Vos preguntame lo que quieras. Estoy solo acá. Sí. Agustín, te extrañamos, te aviso, por favor. Bueno, estoy acá con Ignacio, que nos está ayudando a toda la parte técnica en Kinect. Bueno, benigno, esperar 6 a 8 meses mejora. Por supuesto, hay un montón de tratamientos que pueden hacer, probablemente sean para entretenernos, para tratar, pueden hacerlo, ningún problema. Bueno, otras preguntas que fueron surgiendo. ¿Cuánto dura la inmunidad? Muy bien. Preguntas de duración de inmunidad. Vamos a ver la inmunidad en dos tipos y ver cuál es la superinmunidad también. La inmunidad puede ser inmunidad natural, o sea, me infecté y generé una respuesta inmune, ¿sí? Esta respuesta inmune, nosotros medimos dos cosas para medir inmunidad. Inmunidad, la medimos por anticuerpos, ¿sí? O sea, anticuerpos, que es la inmunidad humoral, o medimos la actividad de las células, o sea, linfocitos T, linfocitos B, que protegen, que eso en realidad es más difícil de medir, no lo hacemos habitualmente en los... no las hacemos, me piden que me paren, no hay nadie que me pare acá. No las medimos. Entonces, como medimos anticuerpos, se vieron un muy buen trabajo que fue publicado en JAMA también. Parece que tenemos un convenio con JAMA, porque justo coincide, las publicaciones de origen son del JAMA del British. Hay muchas más igual, que les vamos a dar. Ahí, perfecto, ahí vamos a ver. Hay otra pregunta sobre cepa delta, ¿por qué no llegó acá? Ahora vamos a hacer. Entonces, lo que vimos ahí que los anticuerpos parecen durar, primero había reportes de 3 meses, 6 meses, 8 meses, parece que los pacientes que tuvieron infección por COVID tienen anticuerpos por lo menos hasta los 10 meses que se hizo el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? O sea, la inmunidad que podemos medir hasta 10 meses la infección natural parece proteger, aunque las recomendaciones del CDC, distintos ministerios, Organización Mundial de la Salud, es 3 meses protegen, más de 3 meses, quizás tengamos que aislarnos y evaluar si no nos contagiamos de vuelta de COVID, ¿sí? La inmunidad de las vacunas, bien, la inmunidad de las vacunas se vio, hay distintos reportes, una publicación muy importante en Israel, que hizo Israel, es un pequeño laboratorio de 9 millones de participantes, 9,3 millones de participantes, con buenas fronteras, un muy buen sistema de salud, con muy buena cobertura médica y una base de datos centralizada. Entonces tenemos muchísimos datos de trabajo israelíes sobre vacunas y toda la población, casi toda la población vacunada con una vacuna REMI, que es la vacuna de Pfizer, ¿sí? En esos pacientes se vio, de enero a julio, que los pacientes que se habían infectado, allá vacunaron, de fin de diciembre empezaron a vacunar, hacia agosto ya tenían el 83% de la población mayor de 12 años vacunada. Una bestialidad. Lo que se vio en esa población es que los pacientes se habían vacunado en marzo contra los pacientes que se habían
perdón, los pacientes se habían infectado, los pacientes se habían vacunado en marzo, contra los pacientes se habían vacunado en julio, los que se habían vacunado más temprano tenían el doble riesgo de infectarse que los pacientes no se habían vacunado. Es donde pautaron las terceras dosis, y Israel empezó a fines de julio a vacunar, de vuelta, con todo el esquema de población habitual. Tercera dosis de vacunas de ARN, para mejorar esos valores de anticuerpos, nos empezaron a vacunar de vulnerables, bajando en franjas etarias, ahora ya está vacunando por debajo, creo que de 40 años. Es una recomendación en un país, acá no tenemos recomendación formal de terceras dosis, en otros lugares están dando terceras dosis a vulnerables, se vio que pacientes inmunocomprometidos o trasplantados sí pueden ser necesarias las terceras dosis, y ahora lo que estamos viendo, los que se reinfectan, parecen ser necesarias también, en algunos, pero todavía no hay ninguna recomendación formal. Acá pregunta un profesional, ¿qué es le midieron vacuna a los 6 meses y no tienen, a los 6 meses de estar vacunados le midieron anticuerpos y no tienen anticuerpos detectables? Hoy no hay ninguna recomendación formal contra eso. Probablemente sean una población que se vaya a reforzar después, y recuerden que lo que medimos es inmunidad humoral, pero la inmunidad celular es la que nos defiende, y la memoria celular también nos defiende, y es tan o tan importante como la humoral, o sea, anticuerpos, que son los que podemos medir, desgraciadamente, porque el otro es muy costoso y de laboratorio específico. Bien, ahí preguntaban ¿por qué la variante Delta todavía no hizo irrupción en Argentina? Bueno, se publicó en Nature hace 2 o 3 meses, una publicación bastante importante en la cual se vio que los pacientes que había cierto, como nosotros vamos por suerte 2 o 3 meses viendo la película en diferido y tenemos tiempo para prepararnos, se vio que los países en los cuales había circulación de Delta, en los países que no tienen fronteras abiertas. Acá tuvimos cierre de fronteras, por lo cual la variante Delta se pudo contener un poco más. Hablan de una predominancia de cepas, o sea, acá tenemos mucha cepa Manaus o Gamma, o sea que quizás la circulación de Manaus, una teoría es que no haya permitido que todavía predominara la cepa Delta como en todos lados. Y la otra pauta, que eso por ahí es un poco más opinión personal, es que acá empezamos a completar la vacunación tarde, entonces tenemos mucho porcentaje de la población recién vacunada, o sea, con anticuerpos nuevos, y que todavía no alcanzó a caer como en otros países que empezaron a vacunar y completaron vacunaciones a principio de año. O sea que esa puede ser una teoría por la cual no deberíamos pensar que somos inmunes a la cepa Delta, deberíamos seguir manteniendo las medidas de prevención. La gente, los pacientes con Delta, trabajo en pacientes con lugares con alta tasa de publicación, como Singapur, algunas regiones de Estados Unidos se vieron que se contagian, baja riesgo de contagio, pero se contagian igual, con altas cargas virales, ¿sí? O sea, inferimos que ese paciente tiene alta carga viral en fosas nasales, también contagia, o sea que deberíamos ir cuidándonos, sobre todo cuando todavía tenemos, recién estamos por encima del 50% de la población con 2 vacunas, y vacunas que no tienen, con un poco de menor efectividad que las vacunas de ARN con las cuales se hicieron la mayoría de los trabajos, ¿sí? Eso quizás puede contestar parte de esto, el comportamiento epidemiológico, y ahora cuando haya circulación vamos a tener que cuidarnos de extremar las medidas ahora, pese a que estamos en 17 o 18 semanas de descenso de casos, ¿sí? Pero no podemos hablar de que esta pandemia se transforme todavía en una endemia. Probablemente el COVID sea una enfermedad endémica en algún momento, probablemente no sea ahora, y deberíamos tener bajas unidades de casos, y como toda epidemia o pandemia, los casos suben en una región, los casos bajan, y tiene principio y fin, que todavía no lo estamos viendo. Probablemente estemos mejor los próximos meses, seguimos con la vacunación y seguimos con las medidas de prevención. Bien. ¿Por qué es necesaria una tercera dosis? Probablemente sí, probablemente sea necesaria. Igualmente hay mucho dilema ético con esto de cuando un gran porcentaje de la población, todavía un porcentaje importante de la población mundial, no completó la vacunación, ¿cómo vamos a empezar a vacunar niños? Que habitualmente tienen enfermedad leve, pero la verdad es que los niños se infectan también, existe el post-COVID, la enfermedad grave por suerte es mucho menos frecuente, pero son reservorios de la enfermedad, y en los pacientes que no tienen inmunidad o que se infectan por primera vez, el virus tiene más tiempo y más cintura como para mutar también. O sea que quizás el fin de la pandemia esté cuando vacunemos a todos los niños también, o nos acerquemos un poco más a estar más relajados cuando vacunemos a todos los niños. Hubo también preguntas de ¿por qué hizo para los niños? Y la verdad que el diagnóstico de un paciente muchas veces nos hace también identificar casos y poder rastrear. La técnica de rastreo de diagnóstico nos permite controlar la pandemia. Son fundamentales las pruebas diagnósticas para controlar la pandemia, y cuanto más hisopemos y más diagnóstico tengamos, mejor, porque contenemos mejor
y aislamos mejor a los pacientes expuestos y pacientes que se infectaron, ¿sí? Después otras preguntas, bueno, me parece que estamos con las que fueron haciendo, y vemos si surge alguno más. ¿Tenemos alguna más? ¿Qué te parezca? Bueno, quizás nos atendimos un poco de tiempo, ¿no? ¿Cuánto estuvimos? Bien, bueno, bastante aceptable. Bueno, tratamos acá de pasar un poco el limpio, o sea, definimos COVID prolongado, definimos los síntomas frecuentes, definimos la vuelta al ejercicio, que suele ser algo frecuente, charlamos un poquito de la inmunidad, charlamos un poco de la protección de la vacuna y los beneficios, a ver si podemos sumarle a Agustín, aunque sea para el cierre. Bueno, y tratamos de contestar las preguntas que fueron surgiendo, ¿sí? Toda esta charla agradecemos mucho a la gente de Quinet por el espacio y por la invitación. Acá hay servicio de clínica médica y también servicios de rehabilitación post-COVID, y toda la evaluación cardiovascular también se hace muy bien acá, y hay muy buenos profesionales. Esta charla va a estar en infomed.com.ar, que es un sitio un portal en español para médicos, pero también para público en general puede servir. Y en estos siguientes 2 días va a estar subido en Infomed con todas las referencias clínicas, con todas las referencias que citamos acá, esperamos no abrumarlos, y bueno, les dejamos saludos a todos. Hacemos un último intento, a ver si lo puedo sumar a Agustín, pero me parece que esto terminó en un monólogo, parezco Tato Bores acá. Pero bueno, espero no haberlos aburrido, hablo muy rápido, que a veces me lo critican y no me pueden adelantar los audios. Pero bueno, muchísimas gracias, los saludamos, gracias por la atención, estamos abiertos para preguntas, después si quieren subir acá a la página de Quinet, o después por el canal de Infomed también estamos abiertos a las preguntas que quieran. Y nada más, me parece que cerramos acá. Un placer, que anden muy bien. Saludos a todos, cuídense y vacúnense.